Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con esta segunda parte de lo que es diagnóstico y patología del órgano noble de la pieza dentaria, que es la pulpa dentaria. En esta ocasión vamos a hablar primero de lo que es necrosis pulpar. En este capítulo vamos a hablar de lo que es también la gangrena pulpar, la pieza previamente tratada y la pieza con tratamiento iniciado. ¿Qué es la necrosis pulpar? Es la muerte del órgano noble de la pieza dental. Es la muerte de la pulpa dentaria. ¿Cómo vamos a saber que está muerta esta pieza? Para eso nos utilizamos los medios de diagnóstico. Entre estos, las pruebas térmicas. Vamos a utilizar la gutapercha, la más indicada es la gutapercha caliente. Ponemos en el tercio medio cervical y vemos si hay reacción o no hay reacción. Si no hay reacción, es seguro que es una necrosis pulpar. También podemos observar el ligero cambio de color de la pieza dentaria. Podemos ver que no existe movilidad dentaria. A la percusión y palpación vamos a obtener resultados negativos. Esta es una imagen en la cual les quiero mostrar el ligero cambio de color respecto a la otra pieza. Al solamente observar esta pieza dentaria, vemos que hay una presunción de una muerte pulpar. Entonces, ¿por qué es tan importante saber si está viva o muerta la pulpa dentaria? Para saber el tipo de tratamiento que voy a seguir. Por ejemplo, en este paciente que viene para una restauración de esta pieza, no podemos realizar directamente la restauración con la resina. ¿Por qué? Porque va a haber repercusión a nivel del periápice, lo que se va a traducir en dolor. Entonces, tenemos que proceder primero a ¿qué? Hacer el diagnóstico de la vitalidad pulpar. Si vemos que es negativo, primero tenemos que hacer la endodoncia. En segunda instancia, recién la restauración con resina. Obviamente siempre en control. Si esta pieza diera positivo, entonces directamente se procede a hacer la restauración. Y siempre toda pieza restaurada tiene que tener su control en el tiempo. Cuando hay una muerte pulpar, pero con agregado infeccioso, se denomina gangrena pulpar. ¿Cuál es la sintomatología de esta patología pulpar? En primer lugar, no hay respuesta a las pruebas térmicas. El paciente va a relatar que tiene un mal sabor a boca, que tiene la sensación de que se le sale líquido de la pieza dentaria. Y si nosotros ponemos una sonda y un algodoncito, vamos a sentir el mal olor de esta pieza dentaria. Dentro de los diagnósticos que últimamente se ha introducido en lo que es diagnósticos pulpares, tenemos la pieza previamente tratada. Esto lo van a poder encontrar en las últimas ediciones del libro de Cohen, así también acreditada por la Asociación Americana de Endodoncia. Estos diagnósticos son últimos, ¿por qué? Porque el paciente venía con una pieza, con una obturación radicular y no sabíamos qué diagnóstico darle. Es decir, cuando venía le hacíamos la prueba, no había vitalidad pulpar, pero tampoco era una necrosis. ¿Por qué? Porque ya había un material de restauración. Entonces, ante esta disyuntiva se decide, junto con la Asociación Americana de Endodoncia, hacer este diagnóstico. Cuando viene una pieza tratada con un relleno radicular o una obturación radicular subobturada, como en este caso, se le denomina pieza previamente tratada. Otro gran problema que teníamos en el tema de diagnósticos era cuando venía un paciente con un tratamiento ya iniciado, pero que no se había concluido. Entonces no sabíamos cómo diagnosticar, porque no había vitalidad, pero ya estaba iniciado. No podíamos decir que era una necrosis pulpar. Pero tampoco tenía un relleno radicular. Entonces, cuando hay un inicio, un acceso, una trepanación de la pieza dentaria, se le denomina pieza con tratamiento iniciado. En este capítulo también vamos a hablar un poco acerca de lo que son las degeneraciones pulpares. Vamos a hablar de las atrofias pulpares, calcificación pulpar y reabsorción interna. Las degeneraciones pulpares son otras alteraciones extras a lo que son las pulpitis o las necrosis pulpares. Son alteraciones que también se pueden presentar en lo que es la pulpa dentaria. Puede ser de tipo fisiológico, puede ser de tipo patológico. Dentro de los fisiológicos tenemos la atrofia pulpar. Generalmente, con el pasar de los años, la pieza dentaria ante tanto trauma, tanto estrés oclusal, tiende a estrecharse, tiende a atrofiarse, tiende a fibrosarse. Recordemos que la pulpa dental es un tejido conectivo
Y su defensa es, en este caso, cuando hay mucho estrés oclusal, tiende a fibrosarse. En estas imágenes, en esta radiografía, podemos observar que hay un ligero esbozo de lo que es la cámara radicular, o digo, el conducto radicular. Generalmente producido por la edad, como les decía, o lesiones oclusales que puedan producirse. En este caso podemos ver que este paciente tiene un problema de bruxismo. Otra degeneración pulpar es la calcificación pulpar. ¿Por qué se produce? Es una reacción inflamatoria de la pulpa dentaria, en la cual va a depositar sales cálcicas. Generalmente se van a acumular en la parte de la cámara pulpar y se denominan los famosos pulpolitos. Cuando se depositan en lo que es el conducto radicular, se denominan espículas. Los pulpolitos pueden ser de dos tipos, los adheridos y los no adheridos. Los adheridos cuando están unidos a la dentina de la cámara pulpar y los no adheridos cuando están sueltos en la cámara pulpar. ¿Cuáles son las causas de estos pulpolitos? Generalmente son por traumatismos, por caries crónicas profundas o lesiones no cariosas como la erosión, la abrasión, adhesión, etc. Radiológicamente podemos ver esta cámara pulpar con una ligera imagen radiopaca, lo que nos sugiere de que hay la presencia de una calcificación pulpar o también denominado pulpolito. Lo mismo en esta otra radiografía. Si ustedes ponen atención en la cámara pulpar, se ve una zona radiopaca, que es el famoso pulpolito o calcificación pulpar. Dentro de las degeneraciones pulpares no tenemos que dejar de lado lo que son las reabsorciones internas. Como ustedes ven, es un proceso de destrucción de parte de los osteoclastos. Es una forma de reacción de los osteoblastos ante agentes tóxicos, patógenos dentro de lo que es la cámara o del conducto radicular en este caso. Las causas no son totalmente determinadas, por eso se dice que son idiopáticas. Algunas son de tipo infeccioso, cuando hay muerte pulpar, se produce la necrosis pulpar y para poder absorber todo esto el organismo actúa y se empieza a formar este tipo de degeneración. Otro tipo también puede ser las traumáticas. Puede ser, esta reabsorción interna se ve tanto en piezas no vitales como en piezas vitales. En las piezas vitales podemos ver como una mancha rosa donde se puede ver el fondo de la cámara pulpar, por eso es de color rosado. Terminada esta parte de lo que es pulpa, en realidad hemos hablado de lo que es patología pulpar. Dentro de esas hemos hablado de las patologías, las pulpitis reversibles, las pulpitis irreversibles. Cuando ya ha sobrepasado este tema de inflamación, hablamos de lo que son necrosis pulpares. Cuando ya ha habido muerte pulpar, entonces vamos a ver otro tejido comprometido en este ciclo evolutivo fisiopatológico de lo que es la muerte pulpar y sus daños a los tejidos adyacentes. Ahora vamos a hablar en este caso de la patología periapical. Dentro de las patologías periapicales o también denominadas lesiones apicales, vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Las sintomáticas o también denominadas agudas y las asintomáticas o también denominadas crónicas. Dentro de las sintomáticas existen dos representantes, la periodontitis apical aguda y el absceso apical agudo o también denominado absceso dentoalveolar agudo. Dentro de las asintomáticas o crónicas vamos a tener la periodontitis apical asintomática o también denominada periodontitis apical crónica. Y el otro tipo que vamos a mencionar dentro de estas lesiones apicales es el absceso apical crónico. Una patología aparte de estas que van a producir una reabsorción del hueso, vamos a tener lo que es la osteitis condensante, que contrario a todo esto, va a producir una mayor calcificación del hueso periapical. Periodontitis apical sintomática. Como les decía, todo es un ciclo evolutivo. Haremos un pequeño repaso. Lo primero que se afecta son los órganos duros, la mancha blanca, caries de esmalte.
A medida que va penetrando, vamos a ir diciendo si es una caries de dentina superficial, de una dentina media o profunda. En el momento que existe ya signo sintomatología, empezamos a hablar de lo que son las pulpitis. Cuando se retira, cuando hay dolor ante el estímulo, pero una vez retirado inmediatamente cesa, hablamos de una pulpitis reversible. Pero por el contrario, si retirando el estímulo se prolonga unos segundos más, empezamos a hablar de lo que son las pulpitis irreversibles, puede ser sintomática o asintomática. Cuando la pieza dental ya no puede soportar semejante inflamación, entonces viene el proceso de lo que es la necrosis pulpar. La inflamación es tal que ya no puede soportar las paredes rígidas y empiezan a comprimir lo que son los vasos y los nervios, produciendo lo que es la muerte pulpar. Al producirse muerte pulpar, se empieza a producir salida de exudados y pus, pero al no tener vía de salida, al menos en unas pulpitis sintomáticas, ¿qué es lo que hace? Estos gases, esta pus, busca un lugar de salida y encuentra uno, que es el foramen apical. Empieza a salir. El primer lugar donde se ve afectado es el periápice apical. Se empieza a inflamar y por eso el signo patognomónico de esta patología periapical, de esta primera patología periapical, es dolor intenso a la ligera percusión vertical o palpación o a la simple masticación del paciente. Como habíamos dicho también al inicio en la primera parte, en todo lo que es agudo no se ve ninguna radiolucidez a nivel apical. Solamente en la parte crónica vamos a ver una radiolucidez. En estos casos, no. Bueno, continuando, el exudado, los gases, pus, todo lo que se va produciendo por esta muerte pulpar, por esta descomposición, entonces ya no puede ser contenido solo por el periápice, entonces empieza a invadir todo lo que es el tejido periodontal. Y al invadir el tejido periodontal, va a hacer que la función de este tejido periodontal deje de funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar? La pieza dentaria se empieza a mover. Como está el grado de salida de gases y de pus, entonces sigue buscando vías de salida y va hacia los tejidos blandos. Es aquí donde podemos ver que el paciente viene con la cara hinchadita, tiene una gran tumefacción, puede ser extraoral o puede ser intraoral. Si ustedes hacen la palpación van a sentir esa tumefacción. Pueden hacer un examen clínico, la pieza dentaria con seguridad que va a estar con muerte pulpar. En estos casos pueden tener manifestaciones sistémicas porque ya está afectado todo lo que es la parte orgánica. Entonces puede presentar el paciente hipertermia, eso que quiere decir fiebre, un malestar general, puede haber aumento de los glóbulos blancos como reacción de las células de defensa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la conducta a seguir en estos casos? En primer lugar, si se puede hacer ese momento, el drenaje, pero siempre complementado con la antibiótico-terapia. Y recién hacer la conductoterapia, es decir, el tratamiento de conductos. Bueno, el paciente continúa con este proceso. O sea, fue al dentista por la cara hinchadita y demás, ¿no? Pero tomó los antibióticos y el proceso bajó, se dio, pero no hizo el tratamiento correspondiente. Entonces, esto sigue, continúa. Si no se hace la endodoncia, el proceso va a continuar. Entonces, ¿en qué va a desencadenar? En que esta salida de gases, pues va a continuar por este lugar. Pero ¿cuál la característica? Tiene un conducto falso. Es la famosa fístula, a través del cual va drenando hacia el medio externo. Entonces, ¿cuál es la gran característica de esta periodontitis apical crónica? Que el paciente viene, dice una restauración, pero sin asintomatológicamente ustedes pueden hacer el examen clínico, hacen la percusión vertical y hay una ligera molestia, no como la periodontitis apical aguda, que es intenso el dolor, que es como una cierta molestia, pero no hay más. Radiológicamente sí vamos a ver un engrosamiento apical, va a haber una zona radiolúcida. Dependiendo del tiempo va a ser el tamaño de la zona radiolúcida.
¿Cómo vamos a ver en forma radiológica? Como les había dicho, es en esta etapa que recién se empieza a ver lo que es la pérdida ósea, que se traduce en la zona radiolúcida. Si el paciente aún, a pesar de todo esto del tratamiento con antibióticos y demás, no se realiza la endodoncia, entonces va a seguir desencadenando. Como les había dicho, busca una vía de salida. Ahí vamos a ver la famosa fístula, a través de la cual los gases exudados continúan saliendo. Pero lo que se caracteriza de esta patología es que ya no hay el edema, ya no hay la tumefacción, ya no hay la cara hinchada. Entonces, si esta fístula se llegase a obstruir por cualquier motivo, sea porque se ha metido algún alimento o demás, entonces se va a producir una reagudización de este proceso. Se va a volver a hinchar la cara, va a haber el dolor y demás. Es el famoso absceso félix. ¿Cómo podemos determinar? Muchas veces esta fístula en los abscesos ventrolvalares crónicos o apical crónico puede estar entre dos piezas, entonces no sabemos precisamente a cuál corresponde. Entonces podemos hacer un examen que se llama la fistulografía para determinar cuál es la pieza causante de esto. Ponemos un cono de gutapercha en la fístula, sacamos la radiografía y corroboramos que la pieza causante es esta. Como les había mencionado anteriormente, otra patología que es como respuesta a la reacción inflamatoria, a la necrosis pulpar, a la salida de estos gases y exudados, es la producción de un aumento en la condensación del hueso trabecular del periapis. En lugar que se reabsorba, en este lugar empieza a depositarse mayores sales cálcicas, como para contener la infección que tiene esta pieza dentaria. Esto se denomina osteitis condensante. Radiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como una zona radioopaca. Si se dan cuenta, es muy diferente a la anterior. Esta ya no es oscura, es más bien por el contrario, más clara. Por eso se denomina zona radioopaca. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que son las patologías pulpares y periapicales. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo puede venir un paciente a lo que es la clínica. ¿Qué tipo de diagnósticos, de qué medios de diagnóstico nos tenemos que valer? Por ejemplo, este paciente de 27 años llega a la clínica, relata que ha tenido un dolor intenso en la parte anterosuperior derecha. Entonces, ya nos vamos imaginando qué raíz está a nivel del surco nasogeniano en este caso, y vamos a determinar que la mayor longitud de una pieza dentaria en este nivel es del canino. Entonces, nos enfocamos al canino y empezamos a hacer las pruebas de diagnóstico. Vamos a valernos de las pruebas térmicas con el frío y con el calor. Entonces es positivo a ambos, pero se incrementa más con la gutapercha caliente. El paciente dentro de la anamnesis nos relata que ha habido un intenso dolor que no le ha dejado dormir, que tomaba analgésicos y que por eso acude a la consulta. Entonces, de acuerdo a la sintomatología, a las pruebas térmicas y de acuerdo al relato del paciente, podemos deducir, en primer lugar, ¿cuál es la pieza responsable del dolor? La pieza número 13, el canino superior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico pulpar? Vamos a tener que es una pulpitis irreversible sintomática por todo el dolor que ha referido el paciente y viendo también la cavidad, que es más cerrada que abierta, más en profundidad que en extensión o superficie. ¿Qué tratamiento vamos a seguir? ¿Qué conducta vamos a seguir para hacer el tratamiento? En primer lugar, siempre lo que es la endodoncia. Una vez solucionado esto y el control haya dado de que la pieza dentaria está bien, recién realizamos lo que es la restauración de la pieza dentaria. Puede ser con resina, en este caso. Y como otro ejemplo, este paciente llega para una restauración de la pieza 11 y la 21. ¿Por qué? Por temas estéticos. Pero nosotros a la simple observación vemos que es una cavidad cariosa, profunda, con seguridad, con comunicación pulpar, porque si trazamos el eje longitudinal donde se sitúa la cámara pulpar, seguro que hay una comunicación pulpar.
realizamos las pruebas de diagnóstico con las pruebas térmicas. Al frío no hay reacción. Ponemos la gutapercha en barra en el tercio medio cervical, no hay reacción. Entonces determinamos que es una necrosis pulpar. Aparte que si ustedes se dan cuenta, hay un ligero ya cambio de color de ambas piezas. Entonces, el tratamiento a seguir, en primer lugar, va a ser realizar el tratamiento de conductos de ambas piezas y recién realizar una resina compuesta. Bueno, espero que hasta el momento haya estado siendo entendida esta clase. Decirles que la actualización siempre tiene que ser constante. Tenemos que hacer mayores intentos de diagnósticos clínicos. No vayamos directamente a la radiografía porque por eso se denominan pruebas complementarias. Las complementarias complementan lo que es el diagnóstico clínico. Nos basaremos siempre en la anamnesis, en lo que podemos observar, basarnos en los medios de diagnósticos que tenemos a nuestro alcance, hacer las pruebas de vitalidad para saber qué conducta vamos a tomar. Como les había dicho anteriormente, si la pieza está con vitalidad, entonces tenemos que ver la opción, si es reversible o irreversible la pulpitis. Si es reversible, hacemos directamente lo que es la resina. Mientras que si no está vital, primero tenemos que hacer la endodosis y recién pensar en lo que es la restauración. Eso es todo. Muchas gracias.